Los saludo con gusto, soy Israel Rivas Bastidas y soy vocero del Movimiento Nacional por la Salud. Qué gusto saludarle de nuevo. Voy a comenzar, como siempre, esta video editorial diciéndole a usted un extracto del poema de una gran poetisa de los Estados Unidos, Emily Dickinson, que dice así: si puedo evitar que un corazón sufra, no viviré en vano. Si puedo aliviar el dolor en una vida, o sanar una herida, o ayudar a un petirrojo desmayado a encontrar su nido, no viviré en vano. Y bueno, comienzo, mire usted. Si los niños mexicanos votaran, estarían en el abandono histórico en el que hoy se encuentra este sector tan importante y vulnerable de la sociedad. Porque mire usted, en un país en el que toda la vida pública gira en torno a las elecciones, es lógico que quienes no votan sean fantasmas. Millones de niñas, niños y adolescentes convertidos en ciudadanos de cuarta, mancillados, abusados, olvidados, pero sobre todo, ¿sabe qué? Silenciados. ¿Quién los encuesta? ¿Quién les pregunta qué quieren, qué necesitan o qué les gusta? ¿Quién toma en cuenta su opinión? ¿Quién los escucha? Y es que cada 30 de abril se pronuncian sendos discursos a favor de la niñez. Se regalan juguetes y sonrisas por un miserable día. Pero el olvido en el que están sumidos solo desnuda con horror el tipo de sociedad que somos. Sí, esa que olvida su infancia, porque la misma situación que los hace vulnerables también los hace ser invisibles sociales para quienes han lucrado sistemáticamente con la necesidad. Las cifras están ahí devastadoras, porque detrás de cada número se esconde la vida de una niña o de un niño a quien le fue arrebatada la posibilidad de vivir o de ser feliz. Los datos se ciernen duros tan solo durante el 2020 y cuidado, porque me refiero al Estado en el más amplio sentido. No solo al gobierno, sino a la población también, vaya, a la ciudadanía. Hemos abandonado a 40 millones de niñas, niños y adolescentes. En este año de elecciones y de pandemia se siente aún más este abandono. Las diferencias socioeconómicas acentuadas en los sectores más vulnerables potencializan estas diferencias abismales en este sector tan vulnerable. Por ejemplo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 867 niñas y niños, escuche bien esta cifra, fueron asesinados durante el 2020, un incremento del 7% respecto al año anterior. México ocupa el segundo lugar, según el INEGI, primer lugar en embarazos de niñas y adolescentes. 67% de la niñez mexicana sufre de algún tipo de violencia. Esto es terrible. 67%, imagínense ustedes, los niños mexicanos y niñas son violentadas. Cada 4 horas muere un niño con cáncer. Y por cierto, se les ha dejado por más de 2 años sin sus tratamientos y medicamentos. Y por esta razón han perdido la vida más de 1,600 niñas y niños. Y para muestra, en México solo sobrevive el 57.5% de los niños y adolescentes con cáncer. Le va otra cifra. Según la OMS, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Los datos revelan que 33.2% de los niños entre 6 y 11 años de edad presentan sobrepeso y obesidad. Y en el caso de los adolescentes entre 12 a 19 años, el 36.3% presenta este problema. Por su parte, UNICEF señala que en México 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años presenta una talla baja, moderada o severa para su edad. Y fíjese usted, esto es bien interesante porque no es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves. 3/4 partes de los niños y niñas que mueren por causas relacionadas están solo ligera o moderadamente desnutridos. Durante el 2020, por ejemplo, se han reportado la desaparición de cerca, escucha esta cifra devastadora, de 1,970 niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a 7 desapariciones en promedio al día. La prevalencia nacional de anemia en niñas, niños en preescolar
es de 32.5%, es decir, casi 4.2 millones de niñas y niños en este grupo de edad. Y mire usted, también 2.3 millones de menores son adictos a la droga y al alcohol, y diariamente mueren 3.6 niñas y niños y adolescentes a consecuencia de la violencia, mientras que entre 30 y 35 mil menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Según la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Somos expertos abusadores de nuestra infancia, y luego queremos un México pacífico, ¿eh? Según la UNICEF, en México 257.146 niñas y niños y adolescentes no tienen acceso, por ejemplo, a televisión, a radio ni a internet, por lo que no pueden estudiar a distancia. La tasa de mortalidad de niños en México por COVID triplica la de Estados Unidos. A un año de la primera muerte, se desconoce el número de menores que quedaron huérfanos por esta pandemia. Sin embargo, se estima que el 42% de los más de 250,000 fallecidos eran jefes de familia. Tan solo mire usted esta cifra: en la Ciudad de México hay más de 3,600 niños huérfanos por COVID. Cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil en México. Esto lo estima la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, del INEGI. Niños guerrilleros y autodefensas que buscan sobrevivir a otro cáncer, el de la violencia que producen los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero. Miles de niños migrantes transitan solos por nuestro país, expuestos, vaya, a todo tipo de peligros. Con alarma señalan que en México el turismo sexual infantil aumenta considerablemente. Y mire usted estas cifras: más de 20 millones de niñas y niños han sido víctimas de prostitución. El 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. De ellos, 4 millones viven en pobreza extrema. 3.6 millones de niñas en México trabajan en las calles, lo que representa, imagínese usted esta cifra, cerca del 50% de los niños de casi toda América Latina, cuyas edades oscilan entre los 5 y 17 años de edad aproximadamente. 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje, de comunicación, y 1 de cada 6 niños no tiene acceso a la salud, y los demás, los que lo hacen con muchas deficiencias. Este gobierno, mire usted, podrá decir misa desde su púlpito mañanero, y sabemos que el problema es añejo, pero los datos y la verdad les escupen a la cara hoy. Los olvidados de los olvidados, los sin voz de los sin voz, que en un grito silencioso claman por ser escuchados. México es un país que no invierte en su niñez, que no invertimos en nuestra niñez. Luego entonces, no nos quejemos del país o de la sociedad que tenemos. Y si esta inversión no solo se trata de dinero, sino también, mire usted, se trata de atención, de tiempo, de imaginación, pero sobre todo de amor, que no ama a sus niñas y niños, tiene un país en el abandono. Si queremos un México sumido en el caos, si queremos un México sumido en la pobreza, sigamos con los discursos demagógicos y sensibleros cada 30 de abril. Y como siempre, desde la indignación activa, llevamos más de 900 días sin quimioterapias para nuestros niños. Muchos se indignan, muchos se quejan, pero muy pocos, realmente muy pocos, hacen algo para solucionar esta crisis humanitaria que está cobrando la vida de muchas niñas y niños a lo largo del país. Muchísimas gracias y desde luego nos vemos la próxima.